En la primera década del siglo, el matrimonio de Joaquín Torres García y Manolita Piña se instala en el Mediterráneo, en Vilassar del Mar. El pintor encuentra allí un aislamiento fecundo. La sugestión de aquel paisaje ribereño contribuye a despertar en su espíritu un fervor por lo clásico. Por ello, al nacer su primera hija, le asigna el nombre de Olimpia. Le siguen 4 años después Ifigenia, luego Augusto y por último Horacio. La niñez de Olimpia transcurrió envuelta por el periplo creativo y vital de su padre. Yo nací en Barcelona, un pueblito al lado de Barcelona que ahora es un balneario, y se llama Vilassar de Mar, catalán puro. Mi padre era uruguayo y mi madre catalana pura también. Así que tengo 90 de catalán y 10 de uruguaya. Pero ahora me siento muy uruguaya y nada catalana, así que... Incesantes viajes por las capitales culturales de la época son recuerdos de una niña que crecía en un ambiente peculiar, de país en país, en un afán de horizontes creativos, de la vanguardia. Joaquín Torres García y su búsqueda personal, el viaje al interior de uno mismo. Viví muy poco en España de nena, porque mi padre enseguida emigró a Estados Unidos. Se fue allí porque él empezó con una pintura muy clásica y después se volcó a la vida moderna. Entonces le pareció que Estados Unidos era un sitio ideal para entender la vida moderna bueno, pintarla. Y nosotros, claro, los hijos, fuimos pasando de eso, de España, Nueva York, después mi padre se volvió romántico, volvió a Italia, después París. Y allí afincamos, por suerte, muchos años. O sea que la enseñanza secundaria y todo eso lo hicimos en París. Más o menos, porque era más artística la enseñanza que práctica. Siempre íbamos a los museos, mi padre nos explicaba todo, nos hacía entender la pintura a través de las obras de arte del museo y muy así como sabios antes de hora, en ese sentido, en otro no. Uno se va formando así de a poquito y ahora me siento muy uruguaya después de haber pasado todo ese trance. Él en París se rodeó de todos los mejores artistas y teníamos contacto con mucha gente conocida y de renombre, y las exposiciones eran bárbaras y uno iba y en las exposiciones conocía a los artistas. Así que hicimos una vida totalmente dentro de esa cosa de arte, del ambiente artístico. Pero claro, los jóvenes no se contentan con eso, entonces nosotros teníamos otras actividades aparte de esa, y además estudiar. Muy difícil fue para nosotros, para mi hermana y para mí, estudiar, formarse, muy difícil, porque como cambiábamos de lenguaje, cambiábamos de sitio, cambiábamos de... tan pronto estábamos en Nueva York como en Italia. Les voy a contar una anécdota que da mucha idea de lo que fue. Vivíamos en Nueva York, con todo el confort y las cosas fáciles que son en Nueva York, y los supermercados y todo eso, ¿no? Y era una vida fácil. Y de repente mi padre, con su
romanticismo dijo que nos íbamos a Italia. Bueno, todos estábamos furiosos, nenes éramos, ¿eh? Pero fuimos a Italia. Y alquiló una vila enorme en Fiesole, al lado de Florencia. Allí no había ni calefacción, ni cuarto de baño, ni nada. Eran unas vilas tremendas, con unos salones inmensos, pero no había nada de esas cosas. Entonces, cuando llegamos allí y vimos todo eso, nos echamos todos a llorar, pero a llorar de verdad, porque desesperados de ver que teníamos que vivir en un sitio frío, grande, enorme y poco cómodo. Fue terrible. Entonces, después se fue acomodando la cosa porque había una pequeña vila al lado y nos trasladamos allí. Pero la cosa fue durísima. Los traslados de mi padre eran así, drásticos. Pasábamos de la mejor civilización a la Edad Media, sin transición. Con mi padre muy afectivo, porque mi padre era muy tierno para sus hijos. Y nos enseñó muy bien la vida, pero además la vida se enseña sola, ¿no? Entonces uno va aprendiendo que en tal sitio se hace una cosa, en tal sitio otra, que la gente son diferentes. Nosotros crecimos así, mi hermano Augusto y yo sobre todo. Y mi padre era muy didáctico, nos enseñaba de todo, hasta cocinar, porque él cocinaba, todo en la casa hacía, a la par de mi madre. Entonces, todo eso nos influyó a no tener ideas de jerarquías y de hombres, porque en aquel tiempo los hombres no pisaban la cocina, no pisaban el cuarto de los nenes, no nada de eso. Entonces, mi padre rompió con eso. La vida es difícil de entender y si uno se mete en la pintura no entiende ninguna más cosa. Yo digo eso, ¿no? He conocido muchos pintores, muchos artistas, mujeres y hombres, y siempre tenían un defecto que era poco humano. La parte humana la perdían a través de su pasión por el arte, por la pintura. Mi padre era un poco así también. De repente se acordaba que era padre, pero así se olvidaba de la vida, con su pasión. Siempre dibujaba, pintaba, en los viajes hacía apuntes, siempre estaba en eso. Entonces era difícil un poco vivir con él. Eduardo Yepes, escultor, esposo de Olimpia, nació en Madrid en 1909. Lo conocí en Madrid y después vino para acá y nos casamos. Juntos son testigos de momentos trágicos de la historia de este siglo, la Guerra Civil Española y los años inmediatos a la Segunda Guerra Mundial. Y después volvimos en el 36, 3 meses antes que estallara la Guerra Civil en España. Entonces allí nos quedamos y pasamos la guerra, la posguerra y toda clase de cosas. Muchas veces me preguntaron eso, ¿qué es lo que se hace durante la guerra? Pues le voy a decir, buscar comida y buscar comida y cobijarse para que no le caigan bombas, porque es así. El primer momento que bombardearon Madrid,
la gente no sabía qué eran las bombas y salían a la calle a mirar cómo caían las bombas y los mataban a todos. Hubo una mortandad terrible al principio por eso, porque la gente no sabía que caían bombas, se creían que era una broma. Nadie se interiorizó que era una guerra y que las bombas eran italianas y alemanas. Fue horrible. No sé, no se puede decir cómo se vivía. Se vivía. Además, había que hacer muchas cosas que antes no se hacían, ¿no? Buscar comida. Y además de eso, tener conciencia de que salir a la calle o estar debajo del techo era un peligro. Entonces la gente se retraía, tenía mucho miedo. Y cuando empezaba un bombardeo, claro, uno no sabía si le iba a caer encima una bomba o no. Todo eso hacía una vida muy penosa, muy de sobresaltos, ¿no? Y las relaciones humanas se resienten de todo eso. Entonces la gente se retrae, no te quiere decir dónde consigue un trocito de pan. Es así como ratas que se meten en la cueva, así son la gente cuando empieza una guerra. Después van tomando más conciencia, pero al principio es terrible. Es una manera de ver las cosas terrorífica. Sí. Nosotros éramos republicanos, Yepes y yo. Un mes antes, no, 2 meses antes de empezar la guerra, ustedes saben que Madrid quedó cortado. La Sierra de Guadarrama, que es la que bordea Madrid, fue el límite entre los franquistas y Madrid. Entonces, todo lo que venía de aquí era la España republicana y la otra era la España de Franco. Nosotros habíamos ido a una excursión a la Sierra de Guadarrama y estábamos del lado de Franco. Como era insostenible allí, porque no teníamos ni casa, ni comida, ni nada, ni dinero, porque a los pocos días se nos terminó el dinero, porque íbamos a una excursión y nos quedamos allí. Y empezó la guerra. Entonces, a los 3 meses, que tuvimos mucha ayuda de todo el mundo y todo, emprendimos la marcha una noche y cruzamos la Sierra de Guadarrama y fuimos a parar a un campamento republicano, sin saber que eran republicanos, porque todos iban vestidos de soldados, todo uno no sabía si eran unos u otros. Creímos que eran franquistas. Y entonces él le dijo, ¿y qué hacen aquí ustedes? Nada, no sabíamos qué decir, porque si eran franquistas, huíamos de ellos. Si eran republicanos, no sabíamos cómo nos iban a recibir. Entonces dijimos, no sé, estábamos de excursión y no sé qué. ¿Qué excursión y nada? Dice, aquí es la guerra. ¿Cómo que es la guerra? Sí, ustedes están en el lado de República, pero son franquistas. No, dije, y en esas vi un soldado que venía y llevaba las encinas de la República Española, así, en la gorra. Entonces digo, no, pero ustedes ¿qué son? Republicanos. Por supuesto, dijo. Bueno, entonces nosotros también, y bueno, ahí fue que nos salvamos, porque en un minuto podrían haber dicho, bueno, fusílenlos, que jorobar, así. Nos bajamos de la sierra en un caballo que yo jamás había
subido a un caballo. Nos prestaron un caballo para salir e ir al puesto central y de allí nos llevaron a Madrid. O sea que toda una odisea de estar allí en Segovia, después cruzar las sierras de Guadarrama y volver a Madrid. Toda una historia. Y lo hicimos porque no podíamos estar allí. Ya nos hacíamos sospechosos. Después Yepes era conscrito, o sea que podía ser llamado a filas por la edad. Entonces toda una serie de cosas así nos decidimos. Y nadie más hizo eso, únicamente nosotros dos. Nadie más. Lo cual fue muy publicitado cuando pasó. Porque fui la única mujer que hizo esa historia. Uno hace cosas sin saber que las hace importantes, y después resultan importantes. En el momento, después pasó. En el momento fue importante salir de Franco. Mi hijo Demian, el mayor, que ahora es doctor psiquiátrico, sí, nació durante la guerra, fue muy duro. Y resulta que no había nada en Madrid para hacer ropa de nene, ni nada de eso, una desolación. No había nada. Entonces un día yo iba mucho con María Teresa de León, la mujer de Alberti, y Alberti. Estaban en la alianza alianza, no sé, bueno, tenían una casa muy hermosa que habían requisado del conde de Entre Ambas Aguas, se llamaba, y habían requisado la casa y estaba repleta de cosas. Y un día le dije a María Teresa, resulta que voy a tener el hijo, pero no tengo ni ropa ni nada, pero no sé dónde sacar cosas. Ah, ven conmigo, dijo. Bajamos a los sótanos y aquello era increíble. Habían cochecitos de nene de 1900, de 1910, de 1912, ropa así hasta el techo, camitas, todo. Se ve que todo lo guardaban esa gente. Y entonces allí me pude surtir y siempre le digo a mi hijo, tú viste las ropas del conde de Entre Ambas Aguas. Así se llamaban. Y una anécdota así inverosímil de pensar ahora, ¿no? Que no hay ni un hilo para hacerle una batita a un bebé. Pero fue así. María Teresa de León me solucionó el asunto. Y todo era así, como al azar, como aprovechar las cosas del momento. Si había un sitio, había comida, íbamos todos allí a hacer cola y así fue la vida ahí, 3 años, hasta que terminó la guerra. Y después de la guerra fue un desastre también, porque no había nada. Entonces mi madre, que estaban aquí, me mandó una valija inmensa con toda ropa, ¿no? Entonces cuando llegó a la aduana, fui a buscarla. Y entonces abrieron y vieron tanta ropa y turrones y yo qué sé, cosas así que mi madre me puso en la valija, son una valija que casi se desmayan los aduaneros. Entonces tuve que repartir
con ellos porque era imposible ver esas caras ansiosas ahí de cosas que hacía años que no se veían. No se puede concebir eso, ¿no? Cuando no se pasó. Una guerra es horrible, pero también es horrible una posguerra. Y yo viví una posguerra en España y una posguerra en Francia. Y eso es un desastre espantoso, porque queda todo deshecho, la gente despavorida, asustada. Por suerte me vine al Uruguay, antes de acabar yo también mal, y mi familia. Tenía 2 nenes, entonces nos venimos. Y aquí nos instalamos para siempre jamás. Tuvimos un apoyo muy grande de los intelectuales uruguayos y enseguida nos instalamos. Además, mi padre y mi madre estaban aquí, mis hermanos, y encontramos las cosas muy acogedoras para nosotros. Y enseguida Yepes tuvo trabajo de hacer un mausoleo muy importante y bueno, fuimos acomodándonos acá. Lo que les costó más es a mis hijos, Demian y Eva, mi hija que falleció, que no les gustaba vivir acá. Además ellos hablaban francés y no querían hablar castellano. Se habían como atrancado en eso. La escuela les fue muy penosa al principio, pero bueno, después se adaptaron, ahora se sienten muy uruguayos. Pero de todas maneras fue una vida traumante para ellos, porque huir de España, llegar a París y después venir acá. Y el día que llegamos, mi hermano Horacio agarró un trozo de pan así blanco y lo partió así para hacerles así tostadas. Y mi hija dijo, ¿y eso qué es? Tenía 5 años. ¿Y eso qué es? Pan. ¿Cómo pan? No, el pan es negro, dijo. Eso no es pan. Dejo que ustedes piensen lo que fue ver un pan blanco. ¿Ah? Les parecía bizcocho o algo así, no entendían. Además, bizcochos tampoco los habían visto nunca. Una penuria espantosa en Europa. No fue muy cordial la vida cotidiana con mi padre y mi marido, no. Había como una especie no sé, de rechazo uno del otro. Después del tiempo se arregló, pero al principio no, porque mi padre era muy dogmático y muy metido en su arte constructivo, entonces no concebía que otras personas hicieran otro arte, otra cosa. Entonces rechazaba todo. Después se ablandó y comprendió que... Pero al principio era muy radical, así, ¿no? Terrible. Después estaba contento de que estuviéramos acá, sobre todo por los nenes. Los nietos lo enloquecieron, estaban contentísimos. Pero así, con Yepes hubo no muy buenas relaciones al principio. Después se arregló. En Montevideo vive en un periodo de mucha actividad creativa. Eduardo Yepes adquiere la ciudadanía uruguaya en 1956. Desde ese mismo año, fue profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Hizo muchos trabajos, pero el más
importante fue, por ejemplo, esa obra de la UTE. Son 240 metros cuadrados de mosaico más una escultura dorada al fuego. Y hizo muchas obras. Tiene muchos mausoleos, además. Trabajó mucho. Y enseguida que llegó, empezó. Le encargaron un mausoleo muy importante, la familia Macera, y después siguió con otros y, bueno, tuvo mucho trabajo siempre. Para la Armada la pagó y la donó a la ciudad de Montevideo. La Armada, sí. Y además, que cuando ellos vinieron, los de la Armada vinieron acá a decirle a Yepes si les quería hacer un monumento para poner ahí. No, ahí fue después, eso. No se pensaba al principio dónde iría, no. Entonces, no se sabía cómo encarar la cosa, porque la Armada y un artista es tan diferente, ¿no? Entonces ellos dijeron, haga lo que quiera. Y en eso, ¿qué se le ocurrió? Hacer la lucha. Se llama lucha esa escultura, porque es la lucha del hombre contra la naturaleza, contra todo lo malo. Entonces es un bicho y un hombre que se encaran y luchan. Y se llama la lucha. Y entonces a ellos les gustó eso. Muy comprensivos los marinos, porque fue la Marina la que lo compró. Y muy bien eran, porque no se metieron en nada, no dijeron nada. Dejaron, porque hay gente que venía y decía, no, porque mire, sobre todo retratos era fatal. Ay, no, me hizo la nariz muy larga, no sé qué, no sé cuánto. Ahí los marinos no dijeron nada. Dejaron que la hiciera y después la pusieron. 2 años duró la cosa. Sí. El valle. Y después otro de Susana Soca, que está ahí. Susana Soca. Sí, hizo varios. Hicimos muchos trabajos juntos porque muchos mausoleos tienen mosaico que los hice yo. Y trabajábamos mucho. Además yo le ayudaba en muchas cosas. No sé, la vida lleva y va y viene, y uno hace muchas cosas. Dicen que la forma más rápida de encontrarse a uno mismo es dar la vuelta al mundo para hallar un lugar geográfico, un tiempo. Joaquín Torres García, creador de un estilo, de una escuela. Nosotros fuimos de París porque mi padre quería formar una escuela de arte constructivo y pensó que en Madrid podría ser porque tenía muchos amigos. Y entonces fuimos a Madrid y allí vivimos la vida de Madrid, las cosas de Madrid, todo eso, pero mi padre no consiguió hacer nada allí porque estaba todo muy encasillado y muy así duro para él. Entonces vinimos acá. Y aquí él consiguió hacer su escuela de arte y nosotros nos adoptamos a eso. Joaquín Torres, después de 43 años de ausencia,
regresa a los 60 años de edad a Montevideo. Yo creo que para el Uruguay fue muy importante que él llegara, porque abrió un camino que después siguieron otros y que no se hacía nada aquí. Era muy pobre. Lo digo aparte de los artistas que había, que seguían las escuelas de París y todo eso. La gente toda se conocía, se sabía ya que si iba uno a una exposición ya se sabía lo que había pintado el tipo, si había una conferencia ya se sabía. Esther de Cáceres, por ejemplo, daban unas charlas que todo el mundo sabía lo que iba a decir de antemano, pero bueno, se iba a las charlas. Era muy provinciano Montevideo entonces. Sobre todo viniendo de Madrid o de Barcelona o de París. Era muy buen pintor, pero además de eso un teórico, escribió no sé cuántos libros. Lo encuentro muy importante para el Uruguay que haya él venido acá. Lo veo en el museo, por ejemplo, el museo que fundamos para él. La gente va así y se interesa muchísimo. Y si hace una exposición, después vienen, a los 3 meses se acuerdan y vienen a ver si está todavía la exposición. Todo eso es muy importante para el Uruguay, Torres García. Porque no solo él y su obra, sino todo un contexto de cultura. Y eso se ha conservado gracias a que hay un museo y que se hacen exposiciones importantes. Y entonces, para el Uruguay fue fundamental. Y eso lo digo muy convencida porque es así, ¿eh? Ustedes no saben lo que era cuando nosotros llegamos al Uruguay. Un pueblito como cultura. Y mi padre le dio un tono al Uruguay que no lo va a sacar nunca más. Radicado definitivamente en Montevideo, Joaquín Torres se constituirá en un incansable maestro. Dictó más de 600 conferencias, pintó con asombrosa vitalidad y llegó a publicar cerca de una decena de libros. Multiplicó las exposiciones, haciendo presente su arte. La Escuela del Sur, el trabajo con sus discípulos desde su taller, un legado que tuvo un numeroso grupo de artistas como continuadores: Amalia Nieto, Héctor Rañi, Augusto y Horacio Torres, Julio Alpuy, Elsa Andrada, Gonzalo Fonseca, José Gurvich, Francisco Mato, entre otros. Él fundó el taller para enseñar, pero también para mostrar su propia obra, ¿no? Entonces, era una cosa simultánea, ¿no? Él mostraba su obra, pero al mismo tiempo quería que se mostrara la obra de los otros y hacer una escuela. De eso es lo que él quiso hacer, era la Escuela del Sur. Y por eso fundó el taller, para que la gente aprendiera allí y tuviera una idea de lo que es el arte aquí, en el sur de América, no en París, sino aquí. Eso es lo que él quiso. Pero claro, la semilla la traía de París. Es incontrolable eso. Entonces, se supone que el arte del Uruguay es arte. Es muy importante, mucho más importante que en la Argentina. Los artistas fueron mucho más allá de los artistas argentinos, que quedaron en un nivel muy bajo.
No digo nada de la Argentina, pero es así. Bueno, él quería fundar una escuela de arte constructivo que fuera una cosa así como universal, que la gente entendiera ese arte y entendiera el arte primitivo y, en fin, una cosa muy didáctica. Y no lo consiguió, porque el taller se volvió como una especie de refugio de la gente, iban allí y las exposiciones eran muy parciales y había muchas cosas así. Pero en definitiva valió para que la gente entendiera un poco el arte y se diera cuenta de que, no sé, que el arte vale y que se interesaba mucho. Se expandió mucho más aquí en el Uruguay, un arte más universal que el que había. Siempre nos alentó para que dibujáramos y pintáramos y muchos años yo trabajé en eso, hice exposiciones en Barcelona, en París, pero ahora no hago nada. Admiro las obras de los demás, pero no. Eh, Tengo que decir una cosa así un poco dura. Acabó mi vida artística cuando empezó la dictadura, porque tuve hijos presos, nueras presas, nietos aquí y todo. Entonces se acabó todo. Así que después de eso no, fue demasiado duro. Yo pasé la guerra civil en España, la posguerra en París, que fue durísimo, y después me tocó aquí otra vez. Así que ya estoy cansada de todo eso. Un dolor muy grande por tener 3 presos, niñas aquí y todo eso, personal mío, pero además todo lo que yo vi alrededor mío fue muy doloroso y muy injusto. Entonces se vivió, digo yo, porque todos lo vivimos, una época muy lúgubre, ¿no? Muy triste. Y se tuvo que luchar mucho para no dejarse hundir, dejarse morir no sé, de tristeza de ver ese Uruguay así, con esa gente tan necia, cruel, injusta y además terriblemente poco inteligente. Porque destruir es fácil y construir es muy difícil. Y ellos no construyeron nada, destruyeron. Yepes murió de tristeza, debe tener 3 hijos presos y de ver el Uruguay así, que él quería mucho el Uruguay. Y eso fue, no lo resistió. A mí un día mi hijo, que es médico, me dijo, papá no va a resistir eso, no te hagas ilusiones de que va a vivir mucho. Y era verdad, no resistía, sufría horrible. Sufría de todo lo que pasaba, no de solo nosotros, lo nuestro propio, no, todo. Era un tipo muy sensible, entonces no pudo resistir. Los artistas quedan como obra viva, perdurable, espejo de una concepción y una filosofía, ejemplo y forma de ver el mundo.
porque usted no puede concebir nada en la vida moderna que no pase por un momento que la creó un artista y después pasa. Incluso cuando en tiempos de esos artistas italianos que se volcaron a las máquinas y decían que una máquina a vapor era más linda que la Venus de Milo. Entonces todo eso es porque querían introducir el arte en la vida del ser humano, porque si no quedaba así, como eso, en los museos, y ellos no querían eso. Entonces, esa cosa también la tenía mi padre, no quería que se quedara ahí estático la cosa. Quería que se introdujera en la vida de la gente, que la gente viera a través del arte más, tener una capacidad más de entender la vida y las cosas. Siempre hay un principio de estética que la dan los artistas. Jamás lo dará otra gente. El artista da el tono, después los demás siguen. Olimpia, testigo de este siglo. ¿Dónde estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi onda, el muchacho que fui, que responda?